Capítulo 32. Guerra y terror. La dirección de la nueva asamblea recayó en un grupo de jóvenes elocuentes de la clase media que, por proceder de la región sudoccidental de Francia, llamada la Gironda, pronto fueron conocidos y han pasado a la historia como los girondinos. Del arte y de la ciencia del gobierno sabían poco, pero poseían, siendo capaces de comunicarlo a los demás, un ardiente entusiasmo por la idea republicana y un impulso misionero para difundirla en Europa. Vergniaud e Isnard eran sus oradores, Brissot su consejero diplomático, la esposa de Roland la ninfa egeria del partido, los sueños deslumbradores, el entusiasmo sentimental y el trágico fin de los girondinos les han ganado muchos amigos. Sobre ellos, sin embargo, recae la principal responsabilidad por una larga y terrible guerra que destruyó la creación de Richelieu y que dejó a Francia convertida en un miembro debilitado de la sociedad europea, protegida en su frontera oriental del inminente peligro solo gracias a pesados impuestos y al sistema universal y obligatorio del servicio militar. En el ambiente de irritable sospecha que dominaba en París, los principales enemigos de la revolución parecían ser los emigrados, los sacerdotes no juramentados y el emperador de Austria. Los girondinos concentraban su animosidad sobre ellos, sosteniendo que lo mejor para hacer imposible la situación del rey y de la reina y abrir el camino a la república era una política de dureza contra los emigrados y los sacerdotes, seguida de una guerra exterior contra el hermano de la reina. No faltaban los pretextos para una guerra. Leopoldo de Austria, 1747-1792, podía quejarse de que Francia fomentaba la revolución en Bélgica, de que en Alsacia desposeía a los príncipes alemanes de sus derechos feudales, de que arrebataba a Aviñón al Papa y lo anexionaba a Francia, del nuevo e inquietante principio de que el pueblo de un determinado país se atribuyese el derecho de decidir sobre sus propias dependencias, y lo que era todavía más importante, que estos motivos de fricción, la situación peligrosa en que se hallaba su hermana, la reina de Francia. No podía sentirse por completo indiferente a las instancias de María Antonieta de que convocase un Congreso Europeo para tratar de la Revolución Francesa y de que concentrase una fuerza armada para hacer valer sus decisiones. Después de Varens, publicó en Pillnitz, agosto de 1791, juntamente con el rey de Prusia, una declaración que parecía amenazar a Francia con una acción combinada de las dos potencias europeas si no se daba a Luis el trato que su condición merecía. Pero la situación, aunque grave, no era todavía desesperada. Leopoldo, que era un hombre frío, prudente, inteligente, muy ocupado con los problemas internos del imperio austriaco, no deseaba embarcarse en una cruzada quijotesca contra la turbulenta democracia francesa. Pronto, en la amenaza era remiso en la actuación, y esperaba que, cuando hubiese aceptado Luis la Constitución, ya habría pasado la oportunidad de obrar. Pero, después del otoño, al llegar el invierno, con las noticias que cada semana llegaban de nuevas violencias en París, el ánimo del emperador se fue inclinando cada vez más a la intervención armada. Todo el mundo le incitaba a poner un dique a la marea de la democracia francesa militante. Los emigrados que se habían reunido en Coblentz, Catalina de Rusia, Gustavo de Suecia, el rey de España y, más particularmente, María Antonieta, que en la defensa francesa fracasada contra una invasión extranjera veía la única oportunidad de salvar la corona de su marido. Pero entonces, antes de que sus resoluciones lentas llegasen a madurar y a llevarle a la acción, Leopoldo murió inesperadamente. Su sucesor, Francisco, 1792-1835, joven, vigoroso y sin preocupaciones, se decidió pronto a aceptar el desafío de los girondinos. Este se presentó en forma de perentoria exigencia de que el elector de Tréveris despidiese de su territorio la fuerza armada de los emigrados que se reunía en Coblenza. Era un pretexto para precipitar la guerra. Aunque el ejército francés estaba desorganizado y Austria y Prusia estaban aliados contra ellos, Brissot y sus secuaces confiaban en la victoria. El choque de la guerra habría de levantar a los pueblos de Europa contra sus tiranos. En todas partes se derrumbarían los tronos. Los principios de libertad, fraternidad e igualdad conquistarían el mundo. Robespierre, un oráculo del Club de los Jacobinos, razonaba de otra manera, pensando que la guerra restauraría el prestigio de la corona francesa, pero la hora de Robespierre no había sonado todavía. Un ministerio girondino, con el capaz Dumouriez en el Ministerio de Relaciones Exteriores, precipitó al país en la guerra, 20 de abril de 1792.
Entonces se descubrió que si la Francia revolucionaria había de ser defendida eficazmente contra las monarquías de la Europa no reformada, Luis XVI debía dejar de reinar y Francia de estar sometida a una forma de tiranía muy distante de la extrema dispersión de la autoridad política que había encontrado tanto favor al principio de la Revolución. La guerra precipitó la caída de la monarquía, el establecimiento de la república y la formación del gobierno del terror. Dio a la ansiedad causada por el encarecimiento del pan y la elevación de los precios, por la extensión del desorden dominante y por la continua agitación de la prensa sedienta de sangre contra las actividades contrarrevolucionarias, una fuerte nota de pánico salvaje y de pasión. Fue la causa provocadora de terribles crímenes y de una vergonzosa tendencia sanguinaria que sólo ha sido sobrepasada en los tiempos modernos y antes de las hecatombes nazifascistas por la Revolución Comunista de Rusia. Pero la guerra tuvo otras consecuencias más profundas y perdurables. La revolución quedó identificada con el patriotismo. Por primera vez las enormes energías latentes del pueblo francés se desplegaron en defensa de una causa considerada como la preocupación común a todos los ciudadanos. Por primera vez en la historia, Francia se erigió como una nación orgánica, con sus instituciones cimentadas en el consentimiento popular y mantenidas contra un mundo en armas por un pueblo en revolución, a la vez el dueño y el servidor de un Estado revolucionario. Otra consecuencia resultó inevitable. A medida que el espíritu del pueblo francés se despertaba, las idílicas profesiones de fe, de pacifismo y de fraternidad universal que habían ornado tantos discursos revolucionarios pasaban rápidamente a segundo término. Viejos principios diplomáticos, objetivos, familiares, de ambición territorial volvían a dominar. El espectro de Luis XIV volvió para dirigir las deliberaciones de los jacobinos. La fraternidad fue echada por la borda. Los girondinos estaban ebrios de vanidad y de ansia de conquistas. Decidieron aislar a Austria, quitarle Bélgica, llevar la frontera francesa al Rin. Por el momento, sin embargo, la falta de sentido político de los girondinos había lanzado a Francia, con todo y no estar preparada, pues el ejército real se encontraba en plena descomposición contra Prusia y Austria, las dos potencias militares más fuertes del continente. El resultado fue el que podía esperarse. Las primeras escaramuzas fueron suficientes para mostrar que la revolución carecía de ejército con el que pudiese contar para la defensa del país. Hubo cobardía, indisciplinada, fracaso y, como sucede invariablemente después de cualquier revés militar, el grito de traición. Fue precisamente durante este periodo de angustiosa incertidumbre en que el viejo ejército se manifestó incompetente y antes de que los nuevos voluntarios de la revolución demostrasen su capacidad cuando se decidió la suerte de la monarquía. ¿Cómo era posible que la guerra tuviese éxito si Luis, el amigo del enemigo, reinaba en las Tullerías? Despedía a los ministros girondinos y se negaba a firmar un decreto estableciendo un gran campamento militar cerca de París, dando ánimo, según se creía, secretamente al invasor. Durante esta crisis, mientras el ejército prusiano marchaba sobre Francia y su jefe amenazaba a París con la destrucción si la familia real era maltratada, surgió una gran figura revolucionaria en medio de aquella agitación y de pronto tomó el mando. La memoria de Danton está manchada de sangre. Fue él quien organizó el ataque a las Tullerías, 10 de agosto de 1792, en el cual la gallarda guardia suiza fue destrozada y el rey y la reina quedaron sujetos a cautividad, convocándose la convención para proclamar la república. Es difícil absolverle de haber permitido las terribles matanzas de septiembre en las cárceles, organizadas para influir en las elecciones al nuevo parlamento. Con todo, más que cualquier otro revolucionario de la época, Danton era un estadista y un patriota con clara visión de las necesidades esenciales, con mente libre de vanas ilusiones y rara capacidad de acción decisiva. Buscaba dar a Francia una república segura, en sustitución de una monarquía desleal, un gobierno centralizado en lugar de la anarquía y nuevos ejércitos altamente disciplinados y penetrados de la fe revolucionaria en sustitución de los restos tan valientes y de dudosa fidelidad del ejército de la corona. La idea girondina de una cruzada contra todas las testas coronadas de Europa pronto le pareció fantástica. El hombre que derribó la monarquía francesa se convirtió en el terreno diplomático en un discípulo del antiguo régimen. Para Danton, como para todos los estadistas de guerra, el terror era el instrumento necesario de la política. La única cosa intolerable, mientras los enemigos exteriores pisasen suelo francés, era la desunión entre los franceses.
Su existencia se hacía sentir en amplios círculos de la opinión pública. Todo lo que resultaba adverso, tanto en el interior como en el exterior, los precios caros, las dificultades del comercio, la guerra extranjera, la inquietud que producían el rey y los sacerdotes, no hacía sino engrosar las filas de los descontentos. No era imposible una contrarrevolución y Danton estaba dispuesto a emplear el terrorismo en la medida necesaria para intimidar a los enemigos del Estado revolucionario. El nacimiento de la República quedó señalado por una aureola de victorias fácilmente conseguidas que en el transcurso de pocas semanas, 20 de septiembre a 7 de noviembre de 1792, pusieron la Saboya y Niza, los estados renanos y los Países Bajos a merced de los arrolladores ejércitos franceses. Goethe, que asistió al cañoneo de Valmy, 20 de agosto de 1792, cuando el ejército prusiano del duque de Brunswick, reputado como el mejor de Europa, cedió después de haber sufrido escasas pérdidas ante Kellermann, predijo el advenimiento de una nueva era en la historia humana. El experimento democrático era algo más fuerte que la simple retórica. La guardia prusiana había retrocedido ante él. Mejor que cualquier monarquía, así pareció, la harapienta e insensata democracia de Francia había logrado captar el verdadero secreto del poder, que no es jamás el funcionamiento de un mecanismo, sino siempre el ardor del alma. Desde entonces la República se convirtió en un gobierno de conquista y de propaganda. El impulso de una doctrina universal y la coacción de una bolsa vacía se combinaron para inducirla a una carrera en la que el papel del misionero se mezclaba con el de bandido. Francia no podía afrontar los riesgos de la paz, debía mantener y explotar sus victorias, especialmente la Bélgica austríaca se le ofrecía como una adquisición deseable. Allí había una mina de oro que explotar, extraordinariamente rica, pero capaz solo de dar su pleno rendimiento si el Escalda se abría a la navegación, y Amberes renacía como rival de Londres en los mercados del mundo. Importaba poco a la convención que aquel río se hubiese cerrado a consecuencia de un convenio internacional del que la misma Francia era una de las partes. Tales documentos que violaban la ley de la naturaleza, la Francia republicana estaba dispuesta a tratarlos como papeles para la basura, así declarando al mundo que el Escalda quedaba abierto a la navegación y que Francia ofrecería ayuda a todos los pueblos que luchasen por la libertad. La República se embarcó alegremente para la carrera que le puso frente a frente de la tenaz y formidable hostilidad de la Gran Bretaña. Allí existía una nación orgullosa, unida y rica, regida por un gobierno a la vez aristocrático y popular. La unidad que Francia acababa de ganar con la Revolución, Inglaterra la había adquirido ya en el siglo XII. Las libertades civiles que por su novedad no habían podido ser digeridas en Francia, en Inglaterra eran materia de costumbre largamente establecida. No existía nada que la revolucionaria Francia pudiese enseñar a la Gran Bretaña en materia de gobierno parlamentario, mejor entendido en Westminster que en París. No había lugar de Europa en que el fantasma de la revolución pudiese ser menos atractivo que en Inglaterra, por la razón de que lo mejor que podía ofrecer la Francia republicana, aquella isla tan conservadora, ya lo poseía. Guillermo Pitt el joven, había sido primer ministro desde 1783. Era Wright por su origen, financiero por gusto y maestro consumado en el arte de la oratoria parlamentaria, que jamás había sido más importante en la historia de Europa. Fue su destino llevar a su país a la guerra que terminó en Waterloo, a pesar de haber laborado durante un largo período de tiempo por la paz y las reformas interiores. Esta guerra presenció los primeros 12 años sombríos y encarnizados. En algunos respectos no era precisamente un gran ministro de la guerra, pues derrochaba los recursos de la nación en mezquinas aunque costosas expediciones a las Indias Occidentales y, excepto al enviar a Nelson al Mediterráneo, mostró poca comprensión de las grandes líneas de la estrategia marcial. Pero los franceses descubrieron con razón en Pitt su mayor y más persistente enemigo. Fue el alma de todas las coaliciones europeas contra ellos y cuando se levantaba del banco de la tesorería noche tras noche y año tras año para infundir nuevo valor a los caballeros de Inglaterra con su grave y pomposa elocuencia, era la personificación de la voluntad colectiva que jamás había de aceptar la idea de la derrota. Como en los días de Luis XIV, el largo duelo entre la Gran Bretaña y Francia surgió de la política tradicional del reino insular, de no consentir nunca voluntariamente la anexión de Bélgica y de Holanda por una gran potencia continental.
La Francia revolucionaria había manifestado esos designios claramente en 1793, había conquistado Bélgica y estaba amenazando a Holanda, había rasgado el Tratado de la Escalda con su decreto del 19 de noviembre, incitaba a los súbditos del rey en Irlanda y en otros lugares a la rebelión, y el 21 de enero de 1793 había ultrajado los sentimientos del pueblo inglés, que había ya olvidado que en Inglaterra subieron al cadalso dos testas coronadas, María Estuardo y Carlos I, ejecutando a Luis XVI por haber atentado a la seguridad del Estado, conspirando con los emigrados y las potencias aliadas. Además, sin poseer una escuadra, desafiaba a la primera potencia naval del mundo. La entrada de Inglaterra en la guerra introdujo en ella un elemento de oposición decidida y fuerte a la causa revolucionaria de que hasta entonces se había carecido. La principal preocupación por entonces de Rusia, Prusia y Austria no era Francia, sino Polonia, aquel país infortunado, ya disminuido por un primer reparto, 1772, estaba a punto de experimentar a manos de sus codiciosos vecinos una segunda y aún una tercera operación de la misma naturaleza, 1793-1795. Mientras la República Francesa proclamaba la generosa doctrina de la autodeterminación, las monarquías militares del Este estaban atareadas en procurar la extinción de una nacionalidad. Esta historia es de las más vergonzosas en los anales del continente. El 3 de mayo de 1791, Stanislao Poniatowski, el rey de Polonia, había promulgado una constitución que prometía remediar la principal debilidad que hasta entonces había paralizado el Estado polaco. El liberum veto fue abolido, la corona se hizo hereditaria, los nobles quedaron sujetos a impuestos, se permitían diferencias de credo religioso y era razonable suponer que Polonia, así reformada, habría de desempeñar un honroso y útil papel en la economía de Europa. Pero, aunque la Constitución fue reconocida por Prusia y Austria, las perspectivas de que Polonia se fortificase se compaginaban mal con el voraz apetito de la zarina. En 1792 Catalina invadió Polonia y después de hacer fracasar una valerosa resistencia y de derogar la Constitución, invitó a Prusia y Austria a compartir los despojos. El honor hubiera debido, desde cualquier punto de vista, hacer que esas dos potencias se sintiesen incapacitadas para derribar una constitución que habían expresamente garantizado y para atacar un país que se habían comprometido a defender. Ante la tentación fueron infieles a sus compromisos. En la partición, en el reparto y en la extinción de Polonia, Prusia y Austria, aunque separados por agrios celos, jugaron un papel deshonroso en plena complicidad. Se llevaron su parte del botín y aplastaron el levantamiento patriótico de Kosciuszko. Hasta el 10 de octubre de 1795 no fue borrada Polonia del mapa por el Tratado de Reparto. Durante 4 años críticos la faena de deglutir aquel vasto territorio absorbió la principal atención de Austria y de Prusia, dificultó la efectividad de su cooperación contra Francia y permitió que la República se organizase firmemente a la vista de la Europa. La clave para la interpretación de las revoluciones es que su principal agente suele ser una minoría fanática. La Convención francesa que proclamó la República ejecutó al rey, envió al cadalso a los girondinos y estableció el terror. Fue elegida por el voto del 6% aproximado de los electores franceses. La mayor parte del pueblo francés, cuando los primeros destellos del entusiasmo se hubieran extinguido, no quería sino que la dejasen manejar sus asuntos en tranquilidad, y estaba satisfecha con dejar la política al cuidado de los hombres de los clubs, fuese por inercia o por estar demasiado ocupados por egoísmo o por indiferencia, por miedo o por disgusto, o bien por incapacidad de ponerse de acuerdo, el término medio de los ciudadanos respetables se mantuvo apartado de la lucha. En París, en donde el interés por la política estaba más extendido, según el informe de un observador puntual, parece que de cada 130 personas, solo una prestaba activa cooperación al terror. La gran mayoría de la convención, conocida como la llanura o con la calificación despectiva de Marais, el pantano, pertenecía a la parte moderada, incolora, vacilante y respetable de la clase media francesa, que constituye la fuerza de aquella nación. Era natural para ellos buscar la dirección de los girondinos, que contaban con 120 puestos y que gozaban de reputación parlamentaria. Los girondinos fueron los últimos apóstoles de la idea liberal. Creían en la libertad personal y local, poseían una visión de Francia desarrollando su existencia sin tacha y brillantemente bajo una constitución republicana, que había de ser la mejor del mundo. Por naturaleza humanos, sentían repugnancia por los crímenes de agosto y de septiembre, pero, aunque podían pronunciar bellos discursos, eran incapaces de una acción valiente y concertada. Atacaron a Robespierre, pero no se atrevieron a encerrarle.
censuraban a los asesinos de septiembre, pero no los perseguían. Se daban cuenta de lo que representaba la peligrosa oposición del París revolucionario, pero no se atrevían a cerrar los clubes, ni a limitar la prensa, ni a dar a la convención la necesaria salvaguarda de una fuerza armada en la que pudiera depositarse confianza. Un hombre les hubiera podido salvar de la ruina y habría ofrecido hacerlo, pero los girondinos eran demasiado respetables para estrechar la mano fuerte pero manchada de sangre de Danton. Para el francés medio, el partido que había emitido un voto regicida quedó desprovisto de toda respetabilidad, y cuando los girondinos por cobardía e ineptitud permitieron, contra su mejor juicio, que la montaña les maniobrase para enviar al rey a la guillotina, 21 de enero de 1793, decretaron su propia extinción. Después de ello, ni un solo francés estuvo dispuesto a levantar un dedo para ayudarlos.